Bien, un cordial saludo a todos los ciudadanos. Yo en especial a mi hermana Valeria Sofía, la sofista, y a este hermano que me remitió una inquietud en un video pasado. Me dice de la siguiente manera, abro comillas. ¿No ha intentado seguir la doctrina católica? Creo le sería más fácil de explicar, porque la verdad no le importa si somos Juanito o Gepeto, o si ni si nos parece o no. La verdad solo lo es. Cierro comillas. Yo creo que dentro de los procesos que se ciernen en una civilización está la comunicación y la lengua. Por eso hay una lengua común a todos los habitantes y hay un dialecto, una especificidad del saber ya en cuanto a una lengua, el tecnicismo. También dentro del proceso de la civilización pueda muy bien suceder que por medio de estos utensilios o de estas herramientas no sea tan clara una pregunta o no sea tan clara una respuesta, porque no hay una retroalimentación directa y específica y en el momento. Así que yo acá, no hermano, no le estoy queriendo decir que no formule una buena pregunta ni que no la entienda, sino simplemente que tiene diversas connotaciones conforme yo la voy leyendo y conforme lo que alcanzo a interpretar de la misma. Sin embargo, le agradezco su pregunta y creo que es muy útil. Si me pregunta, primero hay que discernir o hay que comprender qué yo entiendo por el nombre católico. Yo a la verdad soy católico. Si por católico se comprende la iglesia, el término universal o la iglesia católica, no la institución de la iglesia católica, pero sí que hay una iglesia católica, una iglesia universal. Pero no soy romano. Soy católico, pero no soy romano. Eso lo explica mejor el apóstol Pablo y quiero que nos centremos en la escritura como fundamento para realmente conocer de qué es lo que estamos hablando. Eso lo dice en Efesios muy bien el apóstol Pablo. Esta es una carta que escribe en la prisión y el apóstol Pablo se refiere de la siguiente manera en el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bien, acá podemos encontrar, ya si usted me pregunta si soy católico o no, si sigo la doctrina católica, yo debo primero enseñar de dónde procede la iglesia, para luego diferenciar la pseudo iglesia a una iglesia real, aún dentro del mismo contexto del cristianismo. La iglesia, pues, procede de aquella misteriosa pero verdadera predestinación o elección por parte del Señor a los que había de salvar, por quienes murió Cristo y por quienes el Espíritu Santo hace su obra en todas las épocas, en todas las civilizaciones, en todos los idiomas, en todos los contextos, en todas las razas. Eso comprendo por iglesia. Todos los que han sido redimidos en Cristo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pasando por la revelación progresiva y llegando hasta nuestros días. Es verdad que aunque la iglesia se compone de todos los elegidos y está la promesa desde Génesis 3:15, el protoevangelio, es verdad que hay una dispensación o una era, eso es cierto, eso yo lo creo porque eso así lo enseña la escritura.
Por ejemplo, los elementos de culto, los mismos mandamientos o las mismas prescripciones se comprendían distinto y eran realizadas distinto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí es una nueva dispensación, otra era. Eso me parece lo más correcto y confieso que no tienen para mí ningún tinte de falacia. Pero la salvación de la iglesia, de los que componen esa iglesia universal, siempre ha sido y será a través de la persona mediadora del Señor Jesucristo. Y aunque si bien es cierto que los rituales del Antiguo Testamento figuraban en cierta manera una expiación, todo era sombra de lo que había de venir. Pero realmente la sustancia y la esencia del Evangelio en todas las épocas es el Señor Jesucristo. De tal manera que la iglesia católica o la iglesia universal o la iglesia que ha predestinado Dios, Él mismo la cuida, Él mismo la guarda, Él mismo la sostiene por su palabra y por su espíritu. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos entonces de una iglesia o por qué vamos a una iglesia local? O aún mejor, ¿por qué vamos a una iglesia? Bueno, una de las cosas a las que ha llamado el Señor es a la comunión de los santos en Cristo a través de una iglesia. Es más, la participación de los sacramentos y la correcta administración de los mismos, como el bautismo y como la cena del Señor, están dentro del contexto, dentro del espacio y dentro del manejo que le debe dar la iglesia con sus dos oficiales, los pastores y los diáconos, y asimismo los dones que el Señor quiere repartir a cada uno de los miembros para que sean de provecho en el reino de Cristo. Pero entonces pareciera que no estoy respondiendo a la pregunta si he seguido la doctrina católica. Entonces yo sí la sigo desde el contexto de la Iglesia Universal. Ahora, si usted me pregunta del catolicismo romano, no se pudiera parecer en primera instancia que el catolicismo romano es el que mejor sigue esta postura, porque es una institución a lo largo del mundo con un líder que dictamina y que es sucesor, comillas, del Señor Jesucristo, y su palabra es verdadera y es infalible. Entonces eso hace justicia, piensan ellos, al modelo de iglesia católica que ha mandado el Señor. Iglesia universal, por favor entiéndame el término. Iglesia, por eso hago tanto hincapié en el término para que no, como diga Calvino, por un uso impropio de las palabras se llegue a confundir la verdadera sustancia de las cosas. Aunque eso lo dice él en el contexto de la palabra del libre albedrío, pero yo no me voy a meter en eso porque no es el fuero de lo que estoy discutiendo al presente. Ahora, ¿por qué no sigo a la Iglesia Católica Romana o por qué creo que sus posturas están muy en contra de lo que enseñó el Señor Jesucristo, de lo que enseñaron los profetas, de lo que enseñaron los apóstoles, teniendo en cuenta que esto no es de interpretación privada, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo? Y también dice el apóstol Pedro en otra de sus cartas, hacéis bien en seguir a la palabra profética más segura. Pero sigamos en Efesios porque creo que Efesios nos va a dar la respuesta y creo que Efesios habla mucho de esto por una simple razón. Acá Efesios nos explicó en el primer capítulo el origen y procedencia de la iglesia, de los elegidos, el propósito, pero creo que el medio lo explica mejor en el segundo capítulo, que es Jesucristo mismo. Y por medio de la fe en Jesucristo, dándonos Dios gracia para adorarle y para obedecer sus estatutos y para hacer realmente lo que dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a pasar hasta el versículo 11 porque me parece que ahora habla de la iglesia primeramente dentro del contexto judío y dentro del contexto gentil, y estas relaciones entre ambos a pesar de la evidente separación que existía. Pero esto nos enseña también a aprender
aprender este conocimiento y tenerlo por seguro, y para realmente identificar cuál es la iglesia que debemos seguir, si la católica o la cristiana. Y por favor, entonces, lleguemos más profundamente a esta reflexión. No pensemos al presente en la iglesia católica o en la iglesia cristiana. Pensemos en la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él, por medio de esta palabra, nos ha enseñado que debe ser así, nos ha enseñado que debe operar así, y entonces ahora sí decidiremos cuál se acerca más a lo que Él mismo ha revelado por sus sagradas escrituras. Versículo 11, Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acá está hablando del contexto judío, de la señal visible que Dios le ordenó a Abraham en Génesis, etc. Entonces dice Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo acá responde a un contexto cultural, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sin embargo, me parece que ahora el apóstol va a cambiar el discurso cuando dice lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, edificio, columna, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Acá es donde me quiero centrar. El fundamento de la iglesia debe ser lo que hablaron los apóstoles y los profetas. Pero esto es una carta con doble sentido, quizá, porque esto mismo que hablaron los apóstoles y profetas no fue de interpretación privada, sino que eso fue lo que el mismo Espíritu había querido que hablaran. Y eso mismo hace parte de la verdad del único Dios creador, siendo un Dios en tres diferentes y distintas personas. La hipóstasis, eso lo explica Juan Calvino mejor. Entonces, el fundamento realmente es que en la iglesia se predique del Señor Jesucristo. El fundamento es que realmente esta iglesia, basada en la palabra profética más segura, en la palabra inspirada, en la palabra guiada e infalible, pueda realmente conocer verdaderamente al Señor Jesucristo como creador, como sustentador, bueno, en quien se hicieron todas las cosas, pero más aún y más excelentemente para el conocimiento de la vida eterna como Redentor en la cruz del Calvario. Si la iglesia donde usted va prima más la fantasía o la imaginación de hombres o los sueños que tienen algunos, o vagas y extrañas revelaciones que algunos profesan tener, pues realmente no está en una iglesia donde se predique el sano y verdadero evangelio. Pero cuando encontramos estos ejemplos dentro del testimonio general de la providencia, tengamos en cuenta esto que dice Pablo en Gálatas. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, una hipérbole, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces la verdadera iglesia, compuesta por un gobierno democrático de asamblea, pero con un gobierno también de los oficiales, ya explicados otrora, realmente conoce ahí, se conoce a sí misma y predica a Cristo. Y en ese mismo sentido, la iglesia no venera, la verdadera iglesia no venera a santos, la verdadera iglesia no venera a personas, la verdadera iglesia no venera a ciudadanos que se dicen representantes de Cristo aquí en la tierra. Nombres de estas cosas por las cuales no creo en la doctrina de la Iglesia Católica Romana, ya más estrictamente, aunque lo acabo de decir plenamente: veneración a los santos, veneración a María, sucesión apostólica, doctrina eclesial. No la he mencionado todavía, pero creo que es preciso también hablar después del celibato que se inventaron acerca de los curas. Pero toquemos punto por punto con este fundamento y con esta base. En ningún lugar de la Escritura se promueve de alguna manera que se exija algún tipo, por ínfimo y exiguo que sea, a una persona, a un individuo, a un ser de la naturaleza, a una creación, a algo creado por Dios. En ninguna parte se encuentra. A solo el Señor, a solo Jehová tu Dios servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye, pueblo de Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces, la verdadera adoración va tributada a Dios. Y por favor, comprenda que estoy hablando no más de lo que dicen las Escrituras. No estoy yendo ni en contra del catolicismo romano solamente, porque me parece que dentro de algunas toldas del cristianismo, algunos empedernidos espíritus fanáticos han querido adorar o venerar más de lo conveniente a los pastores y hacerlos por palabra infalible y palabra digna de encomio. Claro que sí, debemos imitar la conducta de los pastores, pero primero debemos considerarla. Y considerarla no a través de nuestras propias palabras, sino de la misma Escritura. En otras palabras más resumidas, una de las razones, que es una razón casi que perenne, para no confiar en la doctrina de la Iglesia Católica Romana, es que la sola Escritura, del latín, traducida hoy sola Escritura, es vigente en cualquier iglesia de Cristo. Esto tampoco es argumento mío, interpretación privada, porque la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice el apóstol: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, y aquí va la exhortación al ministro ordenado, al diácono, al ministro ordenado originalmente, Timoteo, pero también al diácono, al que cumple un ministerio en la iglesia, y a todo aquel que cree e invoca el nombre del Señor. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esto nos lo deja la palabra, también exhortándonos en esta misma carta el apóstol. Recuérdala, sexto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, y procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la usa bien. O en la primera epístola de Pablo a Timoteo, él le dice también en el versículo 13, entre tanto que voy, capítulo 4, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la adoración
a santos no se encuentra en la Escritura. Si bien es plausible que muchos eximios hombres hayan contribuido a la edificación del cuerpo de Cristo, eso no nos da argumento ni razón alguna para beatificarlos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se postra sobre el apóstol Pedro y Pedro le responde muy audazmente: levántate, pues yo también soy hombre. Incluso, ¿sabe? Si usted piensa entonces que son ángeles los que también se le debe tributar adoración, creo que Apocalipsis 22:8 nos da una guía. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No adora. Bueno, la cumbre de este punto que al presente estoy tratando termina con María, porque me parece que es una mujer de la que muchos han interpretado más de lo conveniente. María fue usada por Dios, y eso es verdad. Y no crea que esta doctrina que estoy profesando va en contra de María. Le dijeron a María: bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Porque de ella vendría, según la carne, ya específicamente hablando, claro, preservada la criatura, a saber, el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, el santo ser que nacerá, de tal manera que la naturaleza de Cristo, de hombre en tanto hombre, no se iba a contaminar por la adámica. Sin embargo, eso no nos da el derecho a nosotros ni a nadie a adorar a María. Mi punto aquí es el siguiente: no tenemos por qué, así se hayan inventado esa ignominiosa división de la tría y dulía, que poca justicia hace a la verdad y que los papistas durante tanto tiempo esgrimieron. Sin embargo, María dice, ella misma dice, y muestra que no es digna de adoración, como nadie es digno de adoración sino solo Dios. De resto son instrumentos de los cuales se sirve el Señor. He aquí la sierva del Señor, versículo 38 del primer capítulo de Lucas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Creo que han sido suficientes estas razones para demostrar que ni a María, ni a los santos, ni a los pastores, porque yo estoy criticando una práctica que se ha infiltrado bajo el nombre de Cristo, pero que parece más una práctica que un nombre titulara el otro Cristo español, queriendo decir con esto aquel Jesucristo que muchos interpretaban para hacer con ello actitudes que iban en contra de lo que el mismo Jesucristo enseñó. Esto incluso está muy de acuerdo con lo que dice el apóstol en Filipenses. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por contiendas, para añadir aflicción a mis prisiones. Otro punto. Los encargados de la iglesia y los oficiales de la iglesia son dos: los pastores y los diáconos. La asamblea misma los elige en el sentido de que hay una asamblea que los ratifica como llamados a ese ministerio. No hay más apóstoles. Los apóstoles, y por eso es tan ignominiosa aquella división o sucesión apostólica de la que están hablando y de la que han estado hablando, porque ya los 12 apóstoles fueron los que el Señor utilizó y que fueron comisionados por el Señor mismo, físicamente hablando, para que expandieran el reino. ¿De dónde sacó esto? Por favor, acompáñeme a 1 Corintios 9:1. Dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es más, Pablo es aún más claro en la segunda carta,
a los mismos hermanos griegos, romanos y judíos. La variedad de culturas era grande en esa iglesia. Capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Y dónde ve más las señales de apóstol que no son aplicables a día de hoy? En los primeros capítulos de Hechos, empezando por el apóstol Pedro, cuando le dijo, levántate y anda, a aquel que estaba al lado del templo. Ahora sí vamos a hablar, y me parece importante aclarar este punto para que se deje de evidenciar tanta superstición dentro de las toldas de los que confiesan algún nombre vago de un señor metafísico que entienden por Cristo, pero que realmente hay que comprender si son de Cristo, y hay que comprender si nosotros somos de Cristo, y hay que comprender realmente quién es de Cristo a la luz del mismo testimonio interno del Espíritu Santo y el externo atestiguado por la iglesia. Pero 1 Timoteo capítulo 3 habla sobre los requisitos de los obispos y de los requisitos de los diáconos. Y quisiera enfocarme en esta parte familiar o de la familia que habla a Timoteo. Es necesario, versículo 2, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y anda en el capítulo, y luego va al versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y Tito también tiene un discurso similar cuando habla de que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto? A fin de que quede claro que algunos espíritus frenéticos han querido de todas las formas posibles negar a los que ejercen dentro de alguna forma mística y supersticiosa un ministerio, como los curas, abstenerse del uso natural de la mujer. Romanos capítulo 1. Lo que ha dado razón y pie a todas las ignominias, pecados y afrentas que se han hecho de los curas y de la Iglesia Católica Romana. Esas afrentas históricas también han sido producto de una mala enseñanza que ha venido y que el apóstol Pablo reprueba con toda contundencia en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Bueno, desde el versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ya esto es otro tema. Ahora refirámonos a argumentos históricos, como las indulgencias, como aquel pago que se hacía para salvar las almas, que es realmente reprochable y que durante la historia se vio. Aquel pago que realmente no hace justicia a la salvación por medio de Jesucristo, cosa que enseñó Pablo. Y le dijo a Pedro, y si decís pues que Pedro es el primer papa, pues que me expliquéis luego por qué Pedro entonces estaba casado y tenía, y la Biblia refiere a la suegra del apóstol Pedro. Entonces, si Pedro es el primer papa, resulta incongruente con eso su matrimonio. Sonaría más lógico que fuera Pablo entonces. Y no solo se ve en los evangelios, sino que Pablo alega eso en primera carta a los Corintios capítulo 9. Es más, eso es otro argumento para lo que otrora acababa de decir, que el hermano, el pastor, en esa época el apóstol, pero ya no hay más apóstoles, ahora el pastor y los que tienen un ministerio público también tienen el derecho a traer con ellos una hermana por mujer. Capítulo 9 de Corintios, versículo 5. Pregunta Pablo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y este Cefas es Pedro, no se le olvide. Ahora,
Esas indulgencias y ese método con que se cobraba por la salvación de almas realmente queda alejado de toda verdad bíblica. Ese purgatorio del que enseñan también va en contra de la Biblia cuando enseña en Romanos capítulo 2, del destino que a cada uno le espera, tribulación y angustia para el que hizo lo malo, tanto el judío como el griego, y paz para el que hizo lo bueno, tanto el judío como el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Otro argumento es la Inquisición y aquellas prácticas violentas, sanguinarias y retrógradas que durante tantos siglos la Iglesia Católica Romana utilizó contra hermanos, contra personas que iban en contra de ese sistema, contra científicos, contra analistas de cada uno de los tiempos donde la Iglesia Católica Romana ejerció dominio. Aquí donde yo me encuentro en Colombia, donde hace muchos años, hace más de 5 siglos, eran víctimas de un dominio y de una opresión por parte de algunos que querían que se sujetaran a sus doctrinas, a saber, el catolicismo romano, aquí en Colombia. Si a alguno no le convencen estos argumentos que yo he querido traer hoy a colación para no ser católico romano, que le convenzan los argumentos históricos, que le convenza la historia, que le convenza el contexto, y aún más, si es de un país hispanoamericano, que le convenza lo que han hecho con su patria, lo que hicieron y lo que aún hoy en día muchos tratan de hacer. Antes de 1991, la República de Colombia no se constituía como un Estado laico, y eso es un avance claramente, donde el artículo 19 da y dictamina la libertad de cultos. Pero creo que son muchas las evidencias que nos permiten demostrar que la Iglesia Católica Romana se ha manejado por muchos siglos y por muchos espacios hasta el día de hoy desde la impiedad, desde el pecado y desde la manipulación de las cosas divinas, no haciendo caso de la Escritura, sino de espíritus engañadores. Me parece que he tratado, conforme a la máxima capacidad que he tratado también de evidenciar, discúlpeme utilizar el verbo otra vez, porque escrituralmente, históricamente hablando, la Iglesia Católica Romana realmente no ha dado cuenta. Y ahí respondo su pregunta. No la he intentado seguir, porque cada vez que la estudio más, me doy cuenta de cuán alejada está de lo que realmente dictamina la verdadera doctrina bíblica. ¿Qué quiere decir pues? Que una iglesia que tenga pastores, que tenga diáconos, ¿es una iglesia verdadera? No, muchas veces no. Empezando por cómo se eligen esos diáconos, cómo se eligen esos pastores, empezando por el oficio, empezando por la elección y empezando por el orden. Así que queda la tarea de investigar por parte de todos. Si yo respondo acá desde un contexto eclesial, porque así me lo preguntaron. Si alguno no asiste a ninguna iglesia, también que sepa a qué iglesia considero que bíblicamente no debe asistir. Pero queda uno examinar si su iglesia es realmente la verdadera. Para mí, la católica romana no lo es, y muchas iglesias que se autodenominan cristianas tampoco lo son. No confíen que su iglesia se hace llamar cristiana. No confíen que su iglesia se autoproclama de sana doctrina. Porque el único que da cuenta de la verdadera y sana doctrina es el Espíritu Santo por medio de la palabra, no por medio de otras revelaciones. Porque Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Hebreos capítulo 1. He tratado de responder su pregunta, hermano, y estimado caballero que me la formula. Me parece que es usted caballero por el nombre que aparecía en esta cuenta en un video anterior. Realmente no sé ni le conozco, pero le agradezco mucho su pregunta. Asimismo, en la medida de la oportunidad y de la providencia, estaré presto a responder otras inquietudes a través no de mis propias palabras, sino de lo que nos enseña el testimonio general de la creación, de la redención y de la revelación.